la mujer sin rostro. Mi relato de terror sucedió cuando tenía 22 años de edad, de eso ya hace 12 años. En aquel tiempo trabajaba en el negocio de mi tío, que era un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Yo vivía en las afueras, en un lugar que había dejado de ser campo y se había urbanizado de forma desordenada. Cuando llegamos a esa zona yo tenía 12 años, y al pasar el tiempo, fuimos viendo que nuevas casas se iban construyendo, pero aún quedaban muchos terrenos sin construir. El problema de esa zona, con respecto a lo relacionado con esta historia, eran dos casas, una de ellas estaba abandonada desde antes que llegáramos a vivir a ese lugar, la otra casa estaba habitada, pero por una anciana a la que la gente tachaba de bruja. Desde que llegamos ahí, me dieron miedo esas dos casas, una por estar vacía y ser algo tétrica, y la otra por la mujer que la habitaba. Como ya dije, cuando sucedió todo, yo trabajaba para mi tío, y salía de mi trabajo casi a la medianoche, pero al tener una motocicleta, no me preocupaba la distancia. Ya de regreso, tenía que pasar por la casa abandonada antes de llegar a mi casa, y aunque ya estaba grande y nunca me había pasado nada extraño relacionado con esa casa, aún así me daba miedo pasar por ahí. Cabe mencionar que esa casa abandonada estaba a 100 metros de la de mis padres, y la casa de la bruja estaba del otro lado, pero doblando a la izquierda en la esquina, por lo que no la tenía nunca a la vista. Una de esas noches, cuando iba regresando a mi casa, al pasar por la casa abandonada, noté que alguien se asomaba desde el interior de esa casa, era una especie de sombra asomándose por la ventana. Cualquier persona pensaría que dentro estaba algún adicto o pandillero, o quizás algún ladrón, pero las personas que vivíamos en ese lugar, sabíamos que nadie se atrevía a entrar en esa casa, ni siquiera los más peligrosos de la colonia se atrevían, todos preferían alejarse de ese lugar. Por ese instante cuando miré hacia la ventana, me pasó esa idea, que algún criminal estaba dentro, y no le presté mucha atención y continué con mi camino para no caerme de la moto. Al día siguiente le comenté a mis padres lo que había visto, me dijeron que pudo ser algún adicto, pero mi hermana menor me dijo lo contrario, que esa sombra ya había sido vista por otras personas, y que no era una persona, que era un fantasma. No le hicimos mucho caso a mi hermana, porque no nos pareció que tuviera razón. Al pasar los días, en una noche cuando regresaba del trabajo, tuve que regresar despacio porque estaba lloviendo, y yo me estaba dando la mojada de mi vida al estar sobre la moto. Una de las cosas malas de la zona en la que vivíamos eran las calles, que no estaban pavimentadas, y cuando llovía, aquello se convertía en un pantano. Tenía que bajar la velocidad, y estar atento con los pies listos para evitar una caída por derrape, y al ser de noche, casi iba caminando sobre la moto. Al salir de la carretera, tuve que bajar la velocidad, y aunque ya no estaba lloviendo muy fuerte, tuve que continuar con mi paso lento. Al llegar a mi calle, vi mi casa a la distancia, y también noté la casa abandonada. Al acercarme a la casa abandonada, pude notar que alguien se asomaba por una de las ventanas, era una sombra oscura, quizás por la distancia así la noté, pero al acercarme, aquella sombra se escondió dentro de la casa. Cuando ya estaba a menos de 10 metros, pude notar que aquello se asomaba ahora por el vano de la puerta, y me asusté un poco cuando noté la altura a la que estaba esa cabeza, ya que estaba en la parte alta de la puerta, que debía medir casi 2 metros de altura. Aquella sombra incluso parecía estar un poco agachada. Continué un poco más, y pude ver que era una cabeza con poco cabello lo que se asomaba. Afortunadamente yo estaba del otro lado de la calle, y cuando pasé justo por aquella casa, giré mi cabeza para ver hacia ella, y pude ver a esa cabeza asomarse. No era una sombra, como lo había pensado, era una cabeza que parecía sólida. La teoría que mi hermana me había dicho, sobre que era un fantasma, a esas horas de la noche parecía un poco más posible que durante el día. De pronto, como si se hubiera sorprendido porque la estaba viendo, aquella cabeza se metió otra vez dentro de la casa.
No quise averiguar qué era aquella cosa, si un adicto muy alto o un fantasma muy penoso. Continué mi camino, y no miré hacia atrás hasta que llegué a mi casa, y al voltear a ver hacia la casa abandonada, me asusté al ver que esa persona o cosa, que medía más de 2 metros, ya no estaba dentro de la casa, estaba justo delante de la puerta, y parecía que me estaba viendo. Me sorprendió su altura, y parecía tener la silueta de una mujer, y de donde yo soy, no es común ver a mujeres que midan más de 2 metros de altura. Alguien hubiera hablado de ella, pero nadie en esa zona la había mencionado antes. Entré a mi casa y no me asomé por la ventana, quería quitarme esa imagen. Quizás por la altura de esa mujer, y porque nadie había hablado de ella, por un momento pensé que era un fantasma, y por eso no quise averiguar más. De la otra casa, donde decían que vivía una bruja, yo no sabía mucho, porque no tenía necesidad de pasar por aquella zona, aunque estaba cerca de mi casa, casi nunca pasaba por ahí, y cuando lo hacía era de día. Al amanecer, le pregunté a mis padres si habían visto a una mujer de más de 2 metros por la zona, pero ellos negaron, y mi hermanita, que nadie le preguntó su opinión, me dijo que era el fantasma que habitaba esa casa. Cuando le dije que ahí no había ningún fantasma, me dijo: entonces entra en esa casa cuando veas a esa mujer, y después me dices si no hay fantasmas ahí. Más que un reto, yo lo vi como una oportunidad para sacarme ese miedo que me daba la casa, y me propuse que esa noche, o la que fuera cuando viera a esa mujer, me acercaría a ella, y si ella entraba a la casa, entraría tras ella para presentarme y quitarme ese miedo. No tuve que esperar mucho para que ese momento llegara, porque esa misma noche, volví a ver a esa mujer. Otra vez había llovido, y aunque en el momento en que llegué a la calle donde vivía ya no estaba lloviendo, aún así, estaba casi caminando sobre mi motocicleta. A la distancia, noté que alguien se asomaba de la casa abandonada, era casi una calca exacta del día anterior, pero con la diferencia que yo tenía la convicción de hablar con ella, y si era posible, entrar en la casa. Una cosa es tener el convencimiento de entrar en una casa misteriosa cuando te lo planteas de día, pero de noche la cosa cambia, y mientras más me acercaba a esa casa, más miedo me daba, porque aquella persona continuaba asomándose, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba viéndome. Me acerqué más, y aquella cabeza oscura continuaba enfocada en mí, y al estar a menos de 10 metros de esa casa, la cabeza entró y se perdió en la oscuridad. Yo tenía mis ojos posados en esa ventana, y de forma imprevista, incluso para mí, me detuve y me quedé viendo ese hueco oscuro de la casa. Noté que dentro, algo se movía de un lado al otro, y aunque quise dejar mi moto y entrar en esa casa, no pude, y continué mi camino, pero aceleré el paso porque sentí un miedo repentino, como si algo me dijera que me fuera de ese lugar. Mientras avanzaba, no giré mi cabeza, me quedé viendo al frente. Al llegar a la puerta de mi casa, me giré, y pude ver a esa extraña mujer afuera de la casa abandonada, y noté con más claridad su figura femenina. Metí la moto a la casa, y antes de cerrar la puerta y desentenderme de todo, creí que lo mejor que podría hacer, era salir y confrontar mi miedo. Pensé que quizás esa mujer estaba más asustada de mí, de lo que yo estaba de ella. Salí de la casa para presentarme y quitarnos el miedo mutuo, pero esa mujer ya no estaba. Cerré la puerta de mi casa, y caminé lentamente hacia la casa abandonada. Al estar afuera, miré con cautela el oscuro interior, y dije un hola muy apagado para no asustar a nadie, pero nadie me respondió. Entonces, sin previo aviso, pude notar un ligero movimiento dentro de la casa, y aquello se comenzó a acercar a la puerta. Yo di un par de pasos hacia atrás, y aquella sombra se acercó más, y con cada paso que yo daba hacia atrás, aquello caminaba hacia mí. Y cuando esa sombra llegó a la entrada de la casa, pude ver con terror que esa sombra era una enorme y deforme mujer. Era demasiado delgada, como si estuviera muy enferma, y sus huesos se pegaran a la piel.
Estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera jorobada, y lo peor de todo era su rostro, porque no tenía, carecía de ojos, de nariz y de boca, y aún así yo sentía que me estaba mirando. No quise averiguar nada, si era buena o mala, yo me di media vuelta y comencé a correr. A mis espaldas, escuché que esa mujer corría detrás de mí, y emitía un grotesco grito que no parecía humano, era más como el chillido de los cerdos. Mis piernas me temblaban con cada zancada que daba, y escuchaba el chapoteo de los pasos de la mujer detrás de mí. Afortunadamente había charcos en la calle, y podía calcular la distancia, y deduje que estaba a más de 5 metros detrás. Esa distancia me daba espacio para sacar las llaves y abrir la puerta, y creí que podía entrar antes de que ella me alcanzara. Antes de llegar a la puerta, esculqué mis bolsillos, y me di cuenta de que había dejado las llaves dentro de la casa. Toqué a la puerta desesperado, y escuché las zancadas de la mujer más cerca, me giré, y pude verla correr hacia mí como si fuera un animal, porque venía corriendo con sus 4 extremidades. Me alejé de mi casa y corrí en la dirección contraria, corrí lo más rápido que pude, pero aquella cosa me estaba dando alcance, pude escuchar sus gritos animalescos detrás de mí, y pensé que ese era mi fin. Pero al dar la vuelta en una esquina, pude ver la casa de la bruja, que tenía la puerta abierta, y esa extraña anciana estaba parada a mitad de la calle, y haciéndome señas para que fuera con ella. Corrí hasta su casa, ella entró primero y yo entré justo detrás de ella. La cosa que me perseguía chocó contra la puerta, le dio unos cuantos golpes y gritó con esa forma tan terrible que tenía de hacerlo. Después escuchamos que se alejaba lentamente. La bruja estaba asustada, pero me sonrió cuando aquella cosa se había alejado. Me dio un vaso de agua, al que le puso un poco de líquido azul, me dijo que eso me calmaría, y aunque debo aceptar que debí dudar de ella, no lo hice y me bebí esa extraña agua. Estuve dentro de esa casa casi por media hora, y cuando estaba con ella, me reveló la verdad de la casa abandonada. Me dijo que a quien había visto era una bruja en desgracia, que había recibido su castigo por hacerle daño a tanta gente inocente, pero que aún tenía algo de fuerzas, y que quería volver a ser lo que antes fue. Me pidió que tuviera cuidado, porque no todas las brujas son buenas como ella, ya que hay otras que poseen mucha maldad. Me dio un amuleto hecho con huesos, no me dijo a qué animal pertenecían esos huesos, si es que eran de animal, y que al portar ese amuleto, la mujer sin rostro no podría hacerme daño. Al pasar un rato, me acompañó hasta mi casa, donde mis padres y mi hermana me esperaban en la entrada. Les conté todo, pero solo mi hermana me creyó. La anciana que me ayudó, continúa practicando su brujería, y aunque parece que tiene 100 años, sigue trabajando como si tuviera 20. Aún sigo utilizando su amuleto, porque sigo viviendo en esa zona, y aunque he vuelto a ver a la mujer sin rostro, nunca más se me volvió a acercar. Pero me preocupa que han desaparecido algunos niños de la zona, solo espero que esa bruja sin rostro no se esté haciendo más fuerte. Las risitas de los duendes. Mi relato de terror sucedió cuando era niña, y mi hermano menor es testigo de lo ocurrido. En aquellos años vivíamos en el campo, aunque habíamos nacido en ciudad, pero muy pronto nos acostumbramos a esa vida. Éramos 3 los hermanos, el mayor era mi hermano Héctor, que en ese tiempo tenía 16 años, después seguía yo, Carla, con 9 años, y por último mi hermanito de 7 años, Matías, que era muy pequeño para su edad, y quizás por eso yo siempre lo cuidaba mucho. Era una buena vida, y creo que casi todas las personas pueden decir eso de su infancia, aunque sé que hay muchas excepciones. Mi hermanito y yo siempre la pasábamos jugando, y en realidad no recuerdo cuándo comenzaron las cosas relacionadas con los duendes, porque desde siempre recuerdo que en esa casa, mi hermanito y yo escuchábamos unas risitas cuando estábamos solos. Eran risitas extrañas, porque algunas veces eran con tonos agudos, como si quienes rieran fueran muy pequeños, pero en otras ocasiones las risas eran con tonos más graves, como si riera alguien mayor.
No sabíamos quién emitía esas risas, pero no nos daba miedo, al contrario, ya estábamos acostumbrados a ellas. Casi siempre las escuchábamos en mi habitación o en la de mi hermano, pero si estábamos en la sala, y solamente estábamos mi hermano y yo, era que las escuchábamos. Cuando les decíamos a nuestros padres o a nuestro hermano mayor, nunca nos creían, decían que teníamos mucha imaginación. Al ser niños, creo que ambos aceptábamos eso, que esas risas solo eran parte de nuestros juegos. Durante ese tiempo, las cosas se perdían por unas horas, o incluso por días. De pronto, mi padre no encontraba sus llaves, y aunque todos lo ayudábamos a buscarlas, no aparecían, y horas o días después las encontraba en un lugar a plena vista. Casi siempre nos culpaban, y en más de una ocasión nos castigaron, aunque mi hermanito y yo sabíamos que nosotros no habíamos escondido nada. Al pasar el tiempo, mi hermano y yo comenzamos a escuchar pasitos afuera de nuestros cuartos, pero cuando salíamos no había nadie. Deteníamos nuestros juegos para investigar, pero nunca dimos con la verdad. Los meses pasaban, y nos pusimos como meta saber quién hacía esas risas y pasos, y cuando escuchábamos esos ruidos, corríamos a toda velocidad hacia el lugar donde lo habíamos escuchado, pero no atrapábamos nunca nada. Ya de grande, me alegro de no haber atrapado nada, no sé qué sería de mí o de mi hermano si hubiéramos atrapado algo. Pero una tarde de domingo, cuando no estábamos de cacería, mi hermano miró que algo se escondió detrás de un mueble de madera. Corrió hacia mí, y me dijo al oído lo que había visto. De forma furtiva nos alejamos de la sala, aunque mis padres notaron nuestro extraño comportamiento, y de furtivo nada. Mi hermano señalaba el lugar donde se había escondido esa cosa, que me dijo que era del tamaño de uno de sus ositos, que medía como 30 centímetros. Me agaché, y sin miedo metí la mano debajo del mueble, y también mi hermano, ambos queríamos atrapar esa cosa. Mi hermano no lo apreció bien, solamente pudo notar que era pequeño y de piel oscura. Cuando mi padre nos encontró, estábamos tirados en el piso y con nuestras manos metidas bajo el mueble. Nos preguntó lo que hacíamos, y como nunca nos creían sobre las risitas y los pasos, le dijimos que se había metido un animal debajo. Por supuesto que nos regañó, nos dijo que un animal podría mordernos, y que había animales que podían tener rabia o alguna otra enfermedad. Mi padre le pidió ayuda a mi hermano mayor, que acudió con su típico rostro de fastidio, y mientras mi padre movía el mueble, mi hermano mayor miraba si había algo, pero debajo no había nada, ni animal ni alguna otra cosa misteriosa. Las cosas continuaron así por los siguientes meses, con risitas y pasitos misteriosos, y en nuestras cacerías continuábamos sin atrapar nada. Pero todo cambió cuando un primito de 8 años vino a nuestra casa de vacaciones, porque mi hermanito y yo supimos que lo que sucedía no era solo nuestra imaginación. Primero notamos que el primito hablaba solo, y cuando entrábamos se quedaba callado. Esa actitud también la notó mi madre, que pensó que se comportaba así porque no le hacíamos caso, y nos pidió que lo juntáramos en nuestros juegos. Pero, aunque siempre lo juntábamos, él encontraba un espacio para apartarse y platicar solo. Recuerdo con claridad una charla que mi hermanito y yo tuvimos con él, le preguntamos que con quién hablaba, y sin pensarlo ni un segundo, nos dijo que con duendes. Mi hermano y yo habíamos leído cuentos sobre duendes, y nunca nos pasó por la cabeza que las risitas y pasitos eran emitidos por esos seres. Pero en ese momento todo tuvo sentido, y ambos le creímos a nuestro primo, que nos miraba sin parpadear. En ese momento nos preguntó si queríamos jugar con los duendes, pero algo en esa propuesta me dio mucho miedo, y le dije que no, que me daban miedo porque los duendes eran feos, y mi hermanito repitió exactamente lo que yo había dicho. Mi primito miró hacia detrás de nosotros, y nos pidió que no dijéramos eso, porque los duendes se pueden molestar. Pero no le hicimos caso, y volvimos a decir que los duendes eran feos. Esa noche, justo antes de dormir, mi primito se alejó para platicar solo, y de pronto comenzó a llorar. Cuando mi madre llegó, él le dijo que le había pegado un duende, y mi madre lo tomó como que mi hermanito y yo le habíamos pegado. Esa noche nos castigaron, y mi madre estuvo muy pendiente del primito. Al pasar el tiempo,
Sé que esos duendes le pegaron para que a mi hermano y a mí nos castigaran. Días después el primito se fue a su casa, porque decía que los duendes ahora querían hacerle daño, y mi madre nos castigó, para ella nosotros éramos los duendes. Una tarde, cuando mis padres habían salido a la ciudad, nos quedamos en la casa al cuidado de mi hermano mayor, y fue que lo más horrible sucedió, porque todo dejó de ser simples travesuras de esos seres, a algo que nos dio de verdad mucho miedo. Mi hermanito y yo estábamos jugando en mi habitación, estábamos en lo nuestro, cuando escuchamos que alguien caminaba afuera del cuarto, que tenía la puerta cerrada. Pensamos que era nuestro hermano mayor, porque los pasos eran pesados. Justo en ese momento, escuchamos las risitas de los duendes, estaban del otro lado de la puerta. En ese momento supimos que no era mi hermano quien estaba ahí. Algo estaba mal, lo supimos de inmediato, y sin pensarlo corrí a la puerta y puse el seguro. Otro día hubiera abierto la puerta para atrapar esas cosas, pero ese día algo me dijo que no era una buena idea hacer eso. En ese momento, la manija de la puerta comenzó a moverse violentamente, y las risitas se hicieron más graves, y después escuchamos un gruñido, que no he escuchado de ningún animal que conozca. Mi hermano y yo estábamos abrazados, y nos escondimos debajo de la cama, desde donde miramos que la puerta se abrió, y cuando un ser pequeño, pero realmente horrible entró a la habitación, cerré mis ojos, y puse mi mano sobre los ojos de mi hermano para que él no viera nada. Escuchamos que esa cosa caminaba hacia la cama, y se posó justo a nuestro lado. Otros seres rodearon la cama, y reían y gruñían de una forma horrible, y cuando una de esas cosas tocó mi rostro, sentí que ese era nuestro fin. Aquella pequeña mano era áspera y tenía uñas alargadas. Pero cuando sentí esa manita sobre mi mano que tapaba el rostro de mi hermanito, me percaté que esa cosa quería quitar mi mano su rostro, aquella cosa quería que mi hermanito lo viera, y lo único que se me ocurrió fue gritar con todas mis fuerzas. Escuchamos que esas cosas salían apresuradas de la habitación. Segundos después me armé de valor y abrí los ojos, y en la habitación no había nada, esas cosas ya se habían ido. Bajamos corriendo, y le contamos a mi hermano mayor, que por supuesto que no nos creyó. Pero nos dijo algo que no esperábamos, que nos había visto escondidos debajo de las escaleras, que aunque estaba oscuro y solo había visto dos pequeñas sombras, dedujo que éramos nosotros, ya que él no creía en duendes. Le dijimos que no éramos nosotros, que eran los duendes a quien había visto, pero no nos creyó. Durante los siguientes días, continuamos escuchando extraños gruñidos, y yo amanecía con rasguños en mis brazos y piernas, y mi hermano también amanecía rasguñado. Mis padres lo atribuyeron a que jugábamos algo rudo, cosa que no era cierto, mi hermanito y yo nunca peleábamos ni nos lastimábamos. Varias semanas después de nuestra experiencia aterradora, el primito regresó de visita. Le comentamos lo que nos había pasado, y nos dijo que era nuestra culpa, porque los habíamos hecho enojar. Le pedimos que hablara con los duendes, y así lo hizo. Se alejó y después escuchamos sus cuchicheos, y al regresar nos dijo que los duendes estaban molestos, pero que si les dábamos dulces, entonces nos dejarían en paz. Nos dijo que debíamos dejar los dulces detrás de los muebles, y que ellos los encontrarían. Esa noche, dejamos algunos dulces detrás de uno de los sillones de la sala, y al amanecer, notamos que los dulces ya no estaban. Comenzamos a dejar dulces todas las noches, y los duendes dejaron de molestarnos. Incluso hoy, después de 20 años de haber pasado aquel evento aterrador, sigo poniendo dulces detrás de los muebles, y los duendes continúan llevándoselos, y por fortuna no los he vuelto a escuchar. Ofendí a la Santa Muerte. Mi relato de terror sucedió tan solo hace unos meses, cuando cometí el error de burlarme de la Santa Muerte. Yo no soy creyente de esas cosas, y lo malo conmigo es que siempre me burlé de todo lo que no creía, cosa que ya no hago debido a mi experiencia. Todo comenzó cuando acudí a la casa de un tío al que tenía años sin ver. La visita era para invitarlo a la fiesta de mi padre, y ya que iba a ser una fiesta sorpresa, le pedí que no le mencionara nada a mi padre. Estando en su casa, noté un aroma extraño, era una esencia que yo no conocía,
mi tío me dijo que el aroma emanaba desde el altar de la Santa Niña Blanca, como la mencionó él. No entendí, y me explicó que tenía un altar a la Santa Muerte. Me llevó a él, y pude ver a aquella figura siniestra, que desde que la vi por primera vez, me dio algo de miedo. El altar tenía fruta, además noté que la Santa Muerte tenía un atuendo color amarillo, y 3 velas amarillas encendidas. También había dulces, un cigarro encendido, incienso de un aroma que no me gustó, la foto de mi tío también estaba. Además noté que había algunos vasos llenos de un líquido desconocido, y mi tío me dijo que eran diferentes bebidas alcohólicas. Había otras cosas que no recuerdo, pero el altar estaba algo nutrido de cosas variadas. Al ser un ignorante de esas cosas, pensé que a esa figura se le pondrían animales muertos o cosas grotescas, pero al ver ese altar, supe que estaba muy equivocado. Mi tío me informó que el altar y su petición a esa entidad, era para tener abundancia, y que por eso le iba bien en su tienda de ropa. Y yo no le creí, y comencé a burlarme tanto de él como de su figura en el altar. Hay cosas que no escribiré, porque no quiero que esa entidad se enoje conmigo otra vez. Pero lo más ligero que dije fue que esa creencia era para ignorantes. No importó que mi tío me dijera que profesionistas pertenecían al culto a la Santa Muerte, no le hice caso. Ahora sé que debí quedarme callado, porque lo que se vino para mí, fue aterrador. Mi tío me dijo que haría enojar a la Niña Blanca, y yo seguí con mis burlas, y hasta le dije que no me importaba, porque ese ente no era real. La plática con mi tío se volvió tensa después de eso, y no lo culpo, pero yo era así, no respetaba ninguna creencia que fuera distinta a la mía. Me fui a mi casa minutos después, y no estaba sugestionado ni nada parecido, porque ya se me había olvidado ese altar que mi tío tenía. No le comenté a mi padre, que era con quien vivía, ya que no quería que supiera que había visitado a su hermano, por lo de la fiesta sorpresa. Y al ser de noche, me quedé con esa experiencia para contársela después a mi novia y a mis amigos. Al estar en mi cuarto, mientras estaba mirando una película en la televisión, comencé a percibir el aroma de cigarro, que era inusual para la casa, ya que ni mi padre ni yo fumábamos. El aroma se hizo cada vez más fuerte, y salí del cuarto para preguntarle a mi padre si él había vuelto a fumar, o si había tenido alguna visita que lo hiciera. Pero mi padre lo negó, él no fumaba y no había tenido ninguna visita ese día. De momento no fue algo tan extraño, pensé que podría ser algún otro aroma y era muy similar al cigarro, aunque no tenía en mente ningún olor similar. Además del olor a cigarro, creí notar un leve aroma a alcohol, pero era muy leve, y no le tomé importancia. Me comencé a dormir mientras miraba la película, y estando en ese estado de dormido y despierto, sentí que alguien se sentaba en mi cama. Por un momento pensé que era mi padre quien había entrado, pero no había escuchado la puerta al abrir. Abrí con mucho esfuerzo mis ojos, y teniéndolos entreabiertos, pude notar que había una figura oscura sentada junto a mí. No pude ver su rostro, porque me daba la espalda, y solamente pude notar que era una figura femenina. Salté de miedo cuando reaccioné a lo anormal de la situación, y corrí al interruptor de la luz y lo presioné. La cegadora luz me aturdió la vista por algunos segundos, pero mientras acostumbraba mi vista a esa radiante luz, noté que no había nadie dentro de mi cuarto. Ya acostumbrado a la luz, hasta revisé dentro del closet y debajo de la cama, pero no había nadie. Aunque estaba asustado, no lo relacioné con la Santa Muerte, ya que no había creído en eso de que la haría enojar. Me acosté con miedo, y al pasar los minutos no me podía dormir, creía que esa figura femenina regresaría, y debido a eso decidí irme a dormir a un sillón de la sala. Estando ahí, ya sintiéndome más tranquilo, me quedé dormido muy pronto. Al amanecer, mi padre me preguntó qué hacía ahí. Adormilado aún, le dije que había visto un fantasma. Mi padre cree en esas cosas, y me dijo que pusiera un vaso de agua sobre el buró de mi cama, y que rezara antes de acostarme.
Por supuesto que no le haría caso, llevaba años sin rezar y quería seguir así, y lo del vaso se me hizo muy ridículo, y se lo dije, porque como ya he dicho, siempre me burlaba de lo que no creía. Afortunadamente mi padre ya me conocía, y no había forma de que el vaso se molestara conmigo y me asustara por las noches. Me fui al trabajo, y continué con mi vida, pero mencionándole a mis compañeros del trabajo sobre mi experiencia paranormal, y debido a que nunca me había pasado nada extraño, yo estaba fascinado contándole a todo mundo lo que había vivido. Por supuesto que no mencioné que casi me orino del susto, conté una versión un poco más valiente de lo ocurrido. Esa noche, ya casi a las 12 de la madrugada, regresé a la casa, había estado con mi novia, a quien también le mencioné lo ocurrido la noche anterior. Estaba muy cansado y me senté en el sillón de la sala, que tenía la luz encendida. Para ese momento mi padre ya se había ido a dormir y yo estaba solo. Recliné mi cabeza y cerré los ojos por un par de segundos, y bastó solo ese pequeño periodo de tiempo, para sentir que alguien se sentaba junto a mí. Me asusté y abrí los ojos, y noté que junto a mí estaba sentada una mujer, con un manto negro cubriéndole el rostro y parte del cuerpo. Me levanté de un salto, y corrí hasta mi cuarto sin mirar atrás. Estando en la seguridad de mi cuarto, me metí bajo las cobijas y me tapé hasta la cabeza. Estaba sudando después de un rato, pero también estaba aterrado. Me comencé a mensajear con mi novia, y ella fue quien concluyó que podría ser la Santa Muerte quien me visitaba. Al principio no le quise creer, pero conforme comencé a pensar en ello, cambié de opinión y estuve de acuerdo con ella. No dormí casi nada esa noche, me daba miedo cerrar los ojos, porque pensaba que al abrirlos la vería otra vez. Al amanecer, le comenté a mi padre que otra vez había visto a una mujer dentro de la casa, y me volvió a dar el consejo de rezar y poner un vaso de agua junto a mi cama. Y supe que tendría que volver a ignorar sus consejos. Le mencioné que podría ser la Santa Muerte, porque un amigo tenía una y me burlé de ella. Claro que no le diría la verdad a mi padre, la fiesta se acercaba y él no tenía ni idea. Pero mi padre me dijo que eso de la Santa Muerte eran puras mentiras, que era un simple invento para sacarle dinero a la gente y nada más. Por un momento pensé que la Santa Muerte se enojaría con él, y me dejaría en paz, pero no fue así, porque lo mío con esa imagen aún no terminaba. Una semana después, ya durmiendo bien y sin sustos nocturnos, me desperté de madrugada para ir al baño. Al regresar a mi cuarto, justo al entrar y cerrar la puerta tras de mí, me giré y pude ver a una extraña mujer sentada al borde de mi cama. Me quedé tieso, no me pude mover, el ver a esa mujer me impactó de una manera que no imaginé. Aquella mujer, que tenía un velo negro sobre su cabeza y ocultaba tras él su rostro, me habló sin voltearme a ver. Soy real, estoy aquí frente a ti para que sepas que soy real. Si quieres, puedes meter uno de tus dedos a las cuencas vacías de mis ojos. Tras decir eso, la mujer se giró hacia mí, y vi aterrado que esa mujer no tenía carne ni piel en el rostro, solo era un cráneo sin ojos. Creo que me desmayé, porque al abrir los ojos, yo estaba tirado en la entrada de mi cuarto y ya entraba la luz del sol por la ventana. Al recordar la noche anterior, me giré asustado hacia mi cama, pero no había nadie. Le comenté a mi padre, y no me creyó, me dijo que pudo ser solo un sueño. Acudí a la casa de mi tío esa misma noche, y le relaté lo que había sucedido. Mi tío me dijo que yo no debía hacer nada, que la Santa Niña ya me había dado mi merecido, y me recomendó respetar las creencias de las demás personas, aunque dichas creencias puedan parecer ridículas o extrañas, las personas o los entes se pueden molestar. Y eso hago desde ese momento, aunque no soy creyente de la Santa Muerte, respeto a quienes creen y no me meto con ellos, y mucho menos me meto con la figura de la Santa Muerte, no quiero que se enoje conmigo otra vez. Aunque no hice nada para disculparme, la extraña mujer no volvió a asustarme, creo que cumplió con su cometido, y creo que el susto que me dio fue más que suficiente para ella. La niña del panteón.
Mi relato de terror sucedió después de tener un terrible accidente de auto. No recuerdo mucho de ese accidente, porque mis memorias de ese evento no se grabaron en mi cerebro, o quizás mi cerebro me las oculta para no hacerme sufrir. Lo único que recuerdo es cuando me ingresaban al hospital y me preguntaban algunas cosas, pero no recuerdo qué les respondía. Después, desperté dentro de una habitación de hospital, y recuerdo que no me podía mover. Me asusté y tuvieron que ponerme algún sedante para que me calmara. Cuando volví a despertar, me informaron que había estado en coma por 2 días, y que mi corazón se detuvo 4 ocasiones el día del accidente, que estaba viva de milagro. El accidente me dejó con las piernas y brazos rotos, y fui encontrada a 20 metros del auto en el que íbamos. No me dieron muchos detalles de lo sucedido, y cuando preguntaba por mi esposo, no me decían las cosas claras. Que estaba bien, que estaba grave, que lo estaban operando, pero no me decían algo en concreto. Los días dentro del hospital pasaron lentos, y casi 2 semanas después de estar hospitalizada, mi hermana me confesó que mi esposo no había sobrevivido el accidente, y lo habían enterrado un par de días después del terrible día. Como era de esperarse, fue una noticia devastadora, y durante los días siguientes me mantuvieron sedada. Mi recuperación fue lenta, y lo físico era casi tan difícil como lo emocional, aunque mi deseo de no continuar viva fue disminuyendo con el pasar de las semanas. La tristeza por haber perdido a mi esposo no se alejaba de mí, y hasta la fecha esa tristeza no se ha ido. Meses después, cuando salí del hospital, lo primero que hice fue acudir al cementerio donde descansaba mi esposo. Lloré frente a su tumba y quise irme con él, aunque siempre he sido muy cobarde y no tengo el valor para irme por mi propia mano. Acudí al cementerio todos los días, y lloré y platiqué frente a su tumba. Tenía el apoyo de mucha gente, y quizás eso no me hizo derrumbarme más. Cuando pude valerme por mí misma, pude acudir a más lugares sin la compañía de mi hermana ni de alguna otra persona, pero el cementerio era mi lugar predilecto para pasar el tiempo. Una mañana, después de platicar con mi esposo, una niña se acercó a la tumba, me preguntó si había visto a su madre. Miré a todos lados, y no encontré a una mujer que estuviera preocupada, así que le dije que no la había visto. La niña me pidió que la ayudara a encontrarla, y yo accedí. Me levanté del piso donde estaba sentada, y caminé a paso lento junto a esa niña que aparentaba tener 8 años. Mirábamos por todos lados, pero la niña no encontraba a su madre. Le dije que debíamos ir con el vigilante del cementerio, que quizás él la podrían ayudar. Miré a la distancia a un hombre que creí se dedicaba a cuidar de las tumbas, ya que estaba algo sucio por la tierra, y me dijo que ella esperaría cerca de una banca de cemento, porque le daba miedo ese hombre. No la quise presionar, y le pedí que no se alejara. Me acerqué al hombre, y le dije que aquella niña no encontraba a su madre, que si había alguien que la pudiera ayudar. La niña se había sentado en la banca de cemento y me sonreía. El hombre vio en la dirección a la que le señalaba, y me dijo de inmediato que allá no había nadie, que la banca estaba sola. Regresé la vista hacia la banca, y me percaté que la niña ya no estaba, que se había ido. Caminé hacia la banca, que estaba a unos 20 metros, pero al buscar con la mirada por toda esa zona, noté que la niña no estaba por ningún lado, y no había forma de que se hubiera escondido. Acudí con el hombre otra vez, que llamó a su supervisor, y comenzaron a buscar a la niña con la descripción que les había dado, y le preguntaban a la gente si habían visto a la niña, pero nadie la había visto por ninguna parte. No encontraron a una madre buscando a una niña, y tampoco había una niña buscando a su madre. Me dijeron que pudo ser una broma, y un guardia me dijo en privado que esas cosas pasaban siempre, que la gente miraba personas que de pronto desaparecían. Me fui a mi casa cuando recorrí todo el cementerio y no encontré a la niña. Pensé que había sido una broma y por ese día no pensé más en ello. Al día siguiente, mi hermana me acompañó al cementerio, y como siempre, guardó su distancia para darme privacidad frente a la tumba. Casi al terminar de hablar con mi esposo, noté que frente a mí una niña se detenía. Alcé la vista y vi a la niña del día anterior. Tenía el mismo vestido azul y lucía exactamente igual que el día anterior,
Incluso una mancha de suciedad en su cachete derecho ahí estaba. Me dijo que no encontraba a su madre, que la ayudara. Me molesté, le dije que no caería en su broma otra vez, pero la niña comenzó a llorar, no era un llanto fingido, de verdad estaba llorando. Le supliqué que se detuviera, pero ella continuaba llorando. Mi hermana se acercó, y me preguntó qué te pasa. Le señalé a la niña, y le dije que no dejaba de llorar porque no le creía que buscaba a su madre. Mi hermana me preguntó que de quién hablaba, y le volví a señalar a la niña, pero mi hermana me dijo que ahí no había nadie, que no había ninguna niña cerca. En ese momento la niña dejó de llorar, y nos miramos en silencio por unos segundos. Aquella pequeña parecía no entender, y me dijo que ella sí estaba ahí, y que solamente buscaba a su mamá. Le pedí a mi hermana que no jugara con eso, que la niña no estaba en edad para esas bromas, pero mi hermana insistió, y me juró por la vida de sus hijos que ahí no había nadie. Cuando volví mi vista hacia la niña, esta ya no estaba, se había esfumado como el día anterior, y no había forma de que se hubiera escondido en algún lugar, y por eso fue que le creí a mi hermana. Aunque era algo completamente inusual, no me asusté, porque por mi mente pasó la idea de que ese fantasma necesitaba ayuda, pero no estaba segura que yo pudiera brindarle esa ayuda. Pero para mi hermana fue diferente, porque pensaba que yo podría tener algún problema cerebral derivado del accidente, y me pidió que acudiera al médico y le mencionara mi alucinación. De camino a casa, me pasaron por la mente esas palabras de mi hermana, y me entró esa duda, de si yo estaba viendo gente muerta, o tenía un problema en el cerebro. Es difícil no saber si lo que ves es real o no, porque esa duda es la que hace que tu mente se retuerza tratando de dar algo de sentido a algo que quizás no lo tiene. Esa noche pensaba en la posibilidad de que estuviera enferma, y al mismo tiempo, quería ir al cementerio para ayudar a esa niña. Antes de ir al cementerio, acudí al hospital, pero me agendaron una cita para hacerme algunos exámenes médicos, y mientras esperaba ese día, decidí acudir al cementerio para encontrarme con la niña, si es que todavía estaba ahí. Era de tarde y hacía algo de viento cuando entré al panteón, y caminé hacia la tumba de mi esposo, y me sorprendí al ver a la distancia, una pequeña figura sentada junto a la lápida de mi esposo. Conforme me fui acercando, me alegré cuando reconocí aquella figura, era la niña que me había pedido ayuda. Ella estaba dándome la espalda porque miraba la lápida frente a ella, y cuando escuchó mis pasos al acercarme, se giró asustada. Me preguntó por qué las demás personas no le hablaban, y por qué su madre no estaba por ningún lugar. No supe qué responderle, y solamente me senté junto a ella. Le conté una anécdota de mi vida, sobre aquella vez que me perdí en el zoológico, pero mi madre me encontró y me dio un gran abrazo al verme llorar. Le dije que su madre la estaba buscando, y que cuando la encontrara, le daría un enorme abrazo. Le pregunté dónde vivía, pero ella no recordaba, y le pedí que saliéramos del panteón para buscar su casa. La niña aceptó, y salimos de aquel lugar. Caminamos por algunas calles, y le preguntaba por el color de su casa, de cuántos pisos era, o si tenía cochera, pero ella decía no recordar. Caminamos y caminamos, y se hizo de noche, y cuando me di cuenta, ya estábamos llegando a mi casa. Es extraño que un fantasma te pida permiso para quedarse en tu casa, así que le dije que sí cuando la niña me pidió permiso. Esa noche, ella se quedó en mi cama, pero no se dormía, platicaba todo el tiempo, y siguió platicando hasta que me quedé dormida. Al despertar, la niña no estaba por ningún lugar, me asusté, y salí a la calle. Estaba a punto de preguntarle a una vecina si había visto a una niña de vestido azul, pero me detuve cuando recordé que esa niña estaba muerta. Una hora después, cuando entré al cementerio, volví a encontrar a la niña frente a la tumba de mi esposo. Ese día volvimos a salir a la calle a buscar su casa, pero otra vez no la encontramos. Y los días pasaron, y yo me pasaba todo el día en la calle, me detenía constantemente para descansar, porque aún no estaba recuperada al 100%. Mi hermana se preocupó cuando supo que no había acudido al médico para hacerme las pruebas que me habían agendado, y le prometí que iría otro día, que solamente lo había olvidado, creo que la convencí. Al día siguiente,
acudí al cementerio, pero la niña no estaba frente a la lápida de mi esposo, y la busqué por todo el lugar, hasta que la encontré. Estaba parada junto a una tumba muy vieja, y cuando me paré junto a ella, me dijo que ella se llamaba igual que esa niña. María Fernanda, leí en la lápida. En ese momento, como si la respuesta le hubiera llegado del cielo, la niña me dijo que ya recordaba dónde vivía, y comenzó a correr hacia la salida del panteón. Yo le pedí que parara, porque no podía correr. La niña se detuvo, y caminamos hacia la salida del panteón. Caminamos de forma segura por las calles de la ciudad. La niña no titubeaba en ninguna esquina, y casi 2 horas después, porque yo tomaba mis descansos constantemente, llegamos a una calle de casas grandes y antiguas. Era una zona con clase, pero era una colonia muy vieja. La niña señaló una casa de 3 pisos, y me dijo que ahí dentro estaba su mamá. Me puse nerviosa, no sabía qué decir cuando tocara a la puerta, porque aquellas personas pensarían que yo era una charlatana que solo quería sacarles dinero. Pero antes de que yo pudiera pensar en algo, la niña corrió, y me dijo a gritos que su madre ahí estaba, que estaba parada en la entrada. Yo miré hacia la casa, pero ahí no había nadie, la puerta estaba cerrada. La niña reía mientras corría, y gritaba, «Es mi mamita, es mi mamita». Y cuando llegó a la puerta de la casa, desapareció al entrar. Yo estaba desconcertada, no había visto a nadie, y caminé lentamente hacia la casa. Aún no tenía ni idea de qué decir. Una anciana abrió la puerta 1 minuto después que toqué el timbre, y me miró con sus ojos cansados. «María Fernanda», fue lo primero que le dije, y la anciana pareció no entender. «¿Aquí vivió una niña llamada María Fernanda?», le pregunté tímidamente. La anciana se mostró confundida, y antes de que ella pudiera decir algo, le mencioné mi loca historia, sobre que había visto a una niña fantasma de vestido azul en el cementerio, y que la había ayudado a encontrar a su mamá. Cuando le mencioné el vestido, la anciana soltó algunas lágrimas. Me dijo que sí, que la niña había vivido en esa casa. Le pregunté si era su madre, y la anciana me dijo que no, que ella era tía de Marifer, como le llamó ella. Pregunté por su madre, pero la anciana me dijo que había fallecido muchos años atrás. Yo no sabía qué más preguntar, y la anciana me mencionó que la niña había muerto hace casi 50 años, de una enfermedad desconocida, que nunca supieron la causa de su partida, y que la madre de la niña había muerto varios años después. Justo en ese momento, escuchamos que alguien corría en el 2.º piso. La anciana dijo que no había nadie más en la casa, pero que ahora que la niña había vuelto, tendría algo de compañía. Regresé casi todos los días, pero no volví a ver a esa niña, y las pruebas médicas no indicaron que yo tuviera algún daño neurológico. 1 mes después de estar visitando a la anciana, una vecina de ese lugar me preguntó sobre mis visitas a esa casa, y le mencioné que era amiga de la anciana que ahí vivía. Pero la vecina me dijo que nadie vivía en esa casa en ruinas, que tenía más de 1 década que estaba deshabitada. Miré la hermosa casa, y me sorprendí al verla tal cual me la había mencionado la vecina. Ese lugar estaba en ruinas y no había forma de que alguien viviera ahí, ni siquiera tenía puerta de entrada y una pared estaba cayéndose. Y vi que la anciana se asomaba por el vano de la puerta y me sonreía. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.